defensa y buen escudo. Con su poder nos librará. En este trance con furia y con afán, acósanos Satán, por armas de caber, astucia y gran poder. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sebaot, omnipotente Dios. Él triunfa en la batalla. Buenas tardes amigos que nos sintonizan, somos Laicos en Acción, un servidor Carlos González, a estas horas del nuevo día, empezando ya el día de preparación para el día del sábado. Hoy pues nos tiene muy complacidos esta seguida que hemos tenido del conflicto de los siglos y de la historia y de la Biblia. Hoy vamos a tener un tema bastante bonito donde aquellos reformadores, aquellas personas que el Espíritu Santo impactó para comenzar a estudiar, a traducir lo que conocemos hoy como las Sagradas Escrituras,
cuánto les costó, cuánta lucha tuvieron, y sobre todo que ellos nunca quisieron salir de su iglesia amada, la quisieron reformar. Pero en ese momento se desató una gran persecución porque ellos querían levantar las normas, los estándares y las leyes del cielo, sobre todo la ley de Dios. Y fueron perseguidos por sus propios hermanos, sacerdotes, que en ese momento quisieron entregarle su vida totalmente a Cristo, convivieron con otras personas, probaron en su propia carne, en su propio vigor, lo que es estar en contra de un sistema, estar en contra del enemigo. ¿Cuál fue su reacción? Y hoy vamos a tener un ejemplar bastante impresionante, como fue. Voy a adelantarme. Vamos a tener una pequeña oración para comenzar a introducirnos al tema. Primero que todo voy a citar del libro de Isaías 28. Dice así: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito acá. Hermanos, vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de tener esta plataforma donde podemos llegar y expresarnos, sobre todo el cumplimiento profético de este paso tan trascendental que hubo en la historia, de el ocultamiento y el desvelo que llevó a estos hombres a sacar a luz un libro, el libro santo, las Sagradas Escrituras, a traducirlo para que el pueblo entendiera la verdad y solo la verdad de las Escrituras, por su propia cuenta, no por interpretación de terceros o cuartas personas, sino que ellos mismos, a través del Espíritu Santo, pudieran entender que Jesucristo tenía una misión, está haciendo una obra y vendrá por un pueblo que obedece las Escrituras. Todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, sin más, vamos a ir a la primera diapositiva. Y dice así, bueno, vemos el capítulo 5, Heraldos de una era mejor. Vamos a hablar sobre la Biblia, cómo fue esa persecución antes de ser escrita al alemán y al inglés. Dice así en Génesis 15: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esta promesa, es una promesa que Dios le da. Si él seguía las instrucciones bíblicas, si seguía el camino correcto de justicia y de verdad, su galardón iba a ser sobremanera grande. Hoy Dios te está invitando a que seas parte de ese gran galardón que tiene Cristo para sus redimidos. La vida eterna, palacios, un palacio para cada persona que logre el objetivo de ajustarse a las normativas bíblicas, no a las normativas de ninguna iglesia, es a la normativa de las Sagradas Escrituras. Continuamos. Dice así: en los diferentes países de Europa hubo hombres que se sintieron impulsados por el Espíritu de Dios a buscar la verdad como un tesoro escondido, y que, siendo guiados providencialmente hacia las Santas Escrituras,
estudiaron las sagradas páginas con el más profundo interés. Deseaban adquirir la luz a cualquier costo. Aunque no veían todo con claridad, pudieron discernir muchas verdades que hacía tiempo yacían sepultadas. Iban como mensajeros enviados del cielo, rompiendo las ligaduras del error y la superstición, y exhortando a los que por tanto tiempo habían permanecido esclavos a que se levantaran y afirmaran su libertad. ¿Qué ejemplo más veraz? ¿Qué ejemplo más vivo vivieron estos hombres? ¿Será que hoy día los que seguimos a Cristo, o los que siguen iglesias, o los que siguen pastores, estarán en lo correcto? ¿Estarán en la senda correcta? ¿Estarán buscando en sus páginas de las Sagradas Escrituras ese tesoro escondido? ¿Será que se están guiando por emociones y pensamientos de hombre? ¿Será que usted llega a la iglesia para que le prediquen sobre prosperidad económica? Para que lo que usted crea, y si el pastor se lo dice, se lo corrobora, entonces usted lo acepta. Pero si hay una reprensión de por medio, usted no vuelve a la iglesia. Usted se aleja de la institución porque no le hablaron lo que usted quería escuchar. Estos hombres de la antigüedad buscaron esas perlas preciosas, esas gemas escondidas en el libro santo. Hoy, si tú te llamas protestante, aunque el término protestante, él mismo lo identifica como una protesta. Él protesta contra qué? Contra algo está protestando. Y si en esos años de oscuridad, porque no existía la Biblia, estaba oculta al pueblo, ellos buscaron esa senda, porque hoy que tú la tienes ahí en la casa llevando polvo, teniendo problemas, dificultades, y no la buscas. No buscas a Cristo en oración, no buscas de rodillas en la madrugada a Dios, pidiéndole dirección, pidiéndole que te subyugue tu yo. El problema aquí es el yo. El yo es el problema en este momento. Estamos cayendo en un conformismo impresionante. Las iglesias están totalmente dormidas ante los acontecimientos que se están desatando a nivel mundial. Pero vamos a seguir porque el tema es bastante larguito y ya vamos a avanzar. Salvo entre los valdenses, estos hombres tremendos, los valdenses, ellos fueron los que llevaron de los apóstoles las escrituras en su vida. Ellos básicamente se aprendieron la Biblia de memoria. Ellos la vivían. Ellos vivían cada fragmento y aún así se lo pasaban a sus hijos. Estos hombres fueron impresionantes. Le invito a que estudie sobre los valdenses. La palabra de Dios había quedado encerrada dentro de los límites del idioma, conocidos tan solo por la gente instruida. Pero llegó el tiempo en que las Sagradas Escrituras iban a ser traducidas y entregadas a la gente de diversas tierras en su propio idioma. Había ya pasado la oscuridad, la oscura medianoche para el mundo. Fenecían las horas de tinieblas y en muchas partes aparecían señales del alba que estaban por rayar. Qué impresionante cuando estos hombres comenzaron a escribir y el Espíritu Santo comenzó a moverlos
en diferentes partes de Europa, en diferentes partes del planeta. Comenzaron el Espíritu Santo a mover sus corazones con un solo sentir: traducir las Sagradas Escrituras a los diferentes idiomas y llevarle la palabra viva a esos hombres para que tomaran una decisión, una única decisión: vivir por la eternidad en los brazos de nuestro Redentor. Vamos a ver qué pasó. Siguiente. Vamos a hablar de John Wycliffe. Este hombre nació allá por el año después de Cristo, 1320, en Inglaterra. Falleció el 31 de diciembre de 1884. Un inglés protestante. Él fue un católico, él fue sacerdote católico. A lo último se le reconoce como protestante. Fue un educador y estuvo en la Universidad de Oxford y era un traductor. Él fue un teólogo traductor. Siguiente. Este hombre, cuando la atención de Wycliffe fue dirigida a las Sagradas Escrituras, se consagró a escudriñarlas con el mismo empeño que había desplegado para adueñarse por completo de la instrucción que se impartía en los colegios. Hasta entonces había experimentado una necesidad que ni sus estudios escolares ni las enseñanzas de la iglesia habían podido satisfacer. Encontró en la palabra de Dios lo que antes había buscado en vano. En ella halló revelado el plan de salvación y vio a Cristo representado como el único abogado para el hombre. Se entregó al servicio de Cristo y resolvió proclamar las verdades que había descubierto. Este hombre encontró que Cristo estaba en el santuario celestial, pronto a hacer una obra de expiación. Estaba en el lugar santo, llevando la ceremonia como se llevaba acá, como sumo sacerdote, único en su clase. Este hombre descubrió esa gran maravilla, ese mapa que solamente un pueblo tiene, el pueblo de Dios. Ese mapa donde nos dice en qué momento tenía que morir Jesús, en qué momento tenía que pasar de un apartamento al otro apartamento en el santuario celestial. Y hoy por hoy tenerlo como un juez en el último departamento, en el lugar santísimo, donde Él está haciendo juicio por ti y por mí y por todos los que han descendido a la sepultura. Para cuando Él venir a recoger un pueblo fiel que ha obedecido y se ha establecido en las Sagradas Escrituras. Cuando Él entendió esto, su propósito fue llevarle este pan de vida al pueblo de Dios. Cuando Él entendió la magnitud tan grande que es este libro, que fue escrito con sangre de millones de personas que murieron por defender cada palabra de este libro. Esos hombres que murieron por este libro, Dios los va a resucitar como mártires y van a ocupar un lugar especial en el cielo. Porque a pesar de que no tenían luz, fueron obedientes a la poquita luz que recibieron y prefirieron morir antes que cambiar
algo escrito. Tremendo. Siguiente. No se levantó deliberadamente en oposición contra Roma, pero su devoción a la verdad no podía menos que ponerle en conflicto con la mentira. Conforme iba discerniendo con mayor claridad los errores del papado, presentaba con creciente ardor las enseñanzas de la Biblia. Veía que Roma había abandonado la palabra de Dios, cambiándola por las tradiciones humanas. Acusaba desembosadamente al clero de haber desterrado las santas escrituras y exigía que la Biblia fuera restituida al pueblo y que se estableciera de nuevo su autoridad dentro de la iglesia. Recordemos, él era un sacerdote católico. Era maestro entendido y abnegado y predicador elocuente, cuya vida cotidiana era una demostración de la verdad, de las verdades que predicaba. O sea, él vivía lo que predicaba. Siguiente. Su conocimiento de las Sagradas Escrituras, la fuerza de sus argumentos, la pureza de su vida y su integridad y valor inquebrantable le atrajeron la estimación y la confianza de todos. Muchos de entre el pueblo estaban descontentos con su antiguo credo al ver las iniquidades que prevalecían en la iglesia de Roma. Y con inmenso regocijo recibieron las verdades expuestas por Wycliffe. Pero los caudillos papales se llenaron de ira al observar que el reformador estaba adquiriendo una influencia superior a la de ellos. Qué impresionante ver este pasaje, esto acabamos de leer, y compararlo cuando Jesús estaba en la tierra. La iglesia judía exactamente hizo lo mismo. Preferimos matar a uno antes que se desplome el pueblo. El orgullo de los líderes de ese momento, el orgullo de los líderes judíos, el orgullo del papado se posesionó en una rotunda carnicería. Estaba predicho que así como a nuestro Redentor Cristo Jesús, que fue crucificado y molido, así iba a pasar con cada uno de los que tomaran la bandera de Cristo. Hoy estás dispuesto tú a tomar esa bandera. ¿Estás dispuesto tú a caminar por esa senda cuando tus familiares te abofeteen? Cuando tus familiares te den la espalda, cuando no quieran absolutamente contigo nada, y si estás en una situación difícil tendrás que pasarla a solas, pero recuerda, no vas a estar solo, va a estar Cristo contigo. ¿Tendrás la capacidad para hacer eso? Te voy a decir que no tenemos la capacidad. Si no vamos diariamente a Cristo Jesús para que nos dé la fuerza para avanzar por fe, no vamos a llegar. Vamos a claudicar. Estos hombres se ajustaron a las normativas y oraron y clamaron día y noche por la liberación. Murieron, sí murieron, pero sabían que Dios los iba a resucitar en el día postrero.
que estaban salvos en los brazos del Redentor, a pesar de que el enemigo andaba como un león rugiente atrás de ellos. Siguiente. El Papa, había dado a los monjes facultades de oír confesiones y otorgar absoluciones, cosa que se convirtió en un mal incalculable. En su afán por incrementar sus ganancias, los frailes estaban tan dispuestos a conceder la absolución del culpable que toda clase de crímenes se acercaban a ellos, y se notó en consecuencia un gran desarrollo de los vicios más perniciosos. Dejaba padecer a los enfermos y a los pobres, en tanto que los donativos que pudieran aliviar sus necesidades eran depositados a los pies de los monjes, quienes con amenazas exigían las limosnas del pueblo y denunciaban la impiedad de lo que se retenía. No obstante su voto de pobreza, la riqueza de los frailes iba en constante aumento, y sus magníficos edificios y sus mesas suntuosas hacían resaltar más la creciente pobreza de la nación. Siguiente. Vamos a leer este Salmo 115 y vamos a notar ciertas características que están en ese Salmo. Este Salmo nos da un preámbulo de lo que se estaba manejando en ese momento, de lo que se estaba haciendo. Se estaba acomodando todos estos famosos santos a imágenes de hombres, a estos ídolos hechos por manos. Les estaban poniendo nombres de los que nosotros sabemos que son santos, porque los santos, como dice Apocalipsis 14:12, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice así: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las naciones: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. ¿Se volverá como ellos, los que los hacen, y todo el que en ellos confía? Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Vea qué impresionante que aquí está hablándole a Israel, no le está hablando a los católicos. Porque mucho el protestante agarra esta cita y se la tira al católico en la cara y se la restrega. Pero aquí está hablando del pueblo de Dios. Está hablando del pueblo de Dios, de Israel. Israel llegó a tener esta práctica. Una práctica totalmente equivocada, donde sabemos que el enemigo ha influido desde Babilonia, los medos y los persas, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Ha mejorado su técnica, ha mejorado su forma de que tú peques. Y cada día el pecado es más sutil ante tus ojos y ante tu mente. Siguiente.
Oh casa de Aarón, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El Señor se ha acordado de nosotros. Él nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor os prospere a vosotros y a vuestros hijos. Bendito sea el Señor que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio, pero nosotros bendecimos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Tenemos que tener una convicción clara de que esta degeneración que vimos en Israel se fue pasando de Babilonia a los medos y los persas, de los medos y los persas a Grecia, a Roma papal y ahora al mundo protestante. ¿Qué representa Estados Unidos? Estas prácticas se han perfeccionado cada día más. Y si tú no tienes en cuenta a Dios y lo alabas y le entregas tu corazón, Él no podrá ayudarte. Tú tienes que entregar tu corazón. Yo tengo que entregar mi corazón. Tengo que amarlo con amor verdadero. Antes que sea cauterizada tu conciencia, como le pasó al faraón. El faraón en Egipto tuvo que llegar hasta perder a su hijo para poder entender que Dios es Dios en la tierra, en el cielo, soberano absoluto, Rey de reyes y Señor de señores. Pero estos caudillos del mal, al quitar este instrumento, esta guía, el destino del pueblo de Dios se vio opacado en tinieblas. Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar y comienza a llevarle el pan de vida a esta gente que no conocían, que no sabían, y comenzaron a ser impactados con las Sagradas Escrituras, comenzaron a entregar su vida al Rey de Reyes, sin queja, sin cuestionamientos, simplemente la entregaron, so pena de muerte. Siguiente. Wycliffe empezó a publicar folletos contra los frailes, no tanto para provocarlos a discutir con él, como para llamar la atención de la gente hacia las enseñanzas de la Biblia y hacia su autoridad. Declaró que el poder de perdonar o de excomulgar no le había sido otorgado al Papa en grado mayor que a los simples sacerdotes, y que nadie podía ser verdaderamente excomulgado mientras no hubiese primero atraído sobre sí la condenación de Dios. Y en verdad que Wycliffe no hubiera podido acertar con un medio mejor que derrocar el formidable dominio espiritual y temporal que el papado levantara y bajo el cual millones de hombres gemían cautivos en cuerpo y alma. Siguiente. Wycliffe fue nuevamente llamado a defender los derechos de la corona de Inglaterra.
contra la usurpación de Roma. Y habiendo sido nombrado embajador del rey, pasó 2 años en los Países Bajos, conferenciando con los comisionados del papado. Allí estuvo en contacto con eclesiásticos de Francia, Italia, España, y tuvo oportunidad de ver lo que hacían entre bastidores y de conocer muchas cosas que en Inglaterra no hubieran descubierto. Se enteró de muchas cosas que le sirvieron de argumento en sus trabajos posteriores. En aquellos representantes de la corte del papado leyó el verdadero carácter y las aspiraciones de la jerarquía. Volvió a Inglaterra para reiterar sus anteriores enseñanzas con más valor y celo que nunca, declarando que la codicia, el orgullo y la impostura eran los dioses de Roma. Siguiente. Bueno, eso es una foto actual de la Capilla Sixtina. Este majestuoso edificio tiene oro incrustado en sus paredes. Es impresionante, incalculable. Es incalculable el precio que tiene ese edificio. Es incalculable. Eso es parte del poder que a través de años de oscuridad fue arrebatado a través del cuchillo, a través de las armas, a través de la hoguera, donde fueron arrebatado dinero para construir ese gran edificio y otros. Dios llegará a tomar control de todo. Las Sagradas Escrituras lo dicen. Siguiente. Las palabras de Wycliffe se cumplieron. Vivió lo bastante para poder dejar en manos de sus connacionales el arma más poderosa contra Roma, la Biblia. El agente enviado del cielo para libertar, alumbrar y evangelizar al pueblo. Muchos y grandes fueron los obstáculos que tuvo en vencer para llevar a cabo esta obra. Se veía cargado de achaques. Sabía que solo le quedaba unos pocos años que dedicar a su trabajo y se daba cuenta de la oposición que había arrastrado. Pero animado por las promesas de la palabra de Dios, siguió adelante sin que nadie le intimidara. Estaba en pleno goce de sus fuerzas intelectuales y enriquecido por mucha experiencia. La providencia especial de Dios le había conservado y preparado para esta la mayor de sus obras. De modo que mientras tanto la cristiandad se hallaba envuelta en tumultos, el reformador en su rectoría de Luttenberg, sin hacer caso de la tempestad que rugía en derredor, se dedicaba a las tareas que había escogido. Siguiente. Por fin dio cima a la obra. Acabó la primera traducción de la Biblia que se hiciera en inglés. El libro de Dios quedaba abierto para Inglaterra. El reformador ya no tenía la presión no temía la prisión ni la hoguera. Había puesto en manos del pueblo inglés una luz que jamás
se extinguiría. Al darle la Biblia a sus compatriotas, habría hecho más para romper las cadenas de la ignorancia y del vicio y para libertar y engrandecer a su nación, que todos los que jamás se consiguiera con la victoria más brillante en los campos de batalla. Sí, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Siguiente. El poder del Espíritu Santo se dejó sentir en la sala del concilio. Los circunstantes notaron la influencia de Dios y parecía que no tuvieran fuerzas suficientes para abandonar el lugar. Las palabras del reformador eran como flechas en las aljabas de Dios, que penetraban y herían sus corazones. El cargo de herejía que pesaba sobre él, Wycliffe, lo lanzó contra ellos con poder irresistible. Los interpeló por el atrevimiento con que extendían sus errores y los denunció como traficantes que por amor al lucro comerciaban con la gracia de Dios. Estas palabras que acabamos de decir no se ajustan perfectamente al pueblo apóstata protestante. No se ajustan precisamente a ese pueblo. Ahí se está refiriendo al clero romano. Pero hoy por hoy se ajustan claramente a los apóstatas protestantes. Cuando el pastor se lucra, cuando hay un miembro que se está lucrando para solventar sus necesidades de orgullo, de ego, al comprar una mansión o mansiones, al comprar aviones, al comprar autos lujosísimos a costa de las vidas humanas. Veo nuevamente a Wycliffe escribir. Veo nuevamente a los hombres denunciando las claras palabras del Redentor. Nuestro rey no tuvo dónde recostar su cabeza. Y estos hombres que hablan de parte de Dios, que ellos dicen hablar de parte de Dios, viven una vida de lujos que ni tú ni yo podemos imaginar. El mismo espíritu que tenía la Inquisición en ese momento de Roma, hoy lo tiene el protestantismo. Esa es la imagen que sale del abismo. Y más adelante vamos a hablar de la imagen del abismo, que sale del abismo, que tiene que ver con los protestantes. Hoy tú te llamas protestante, pero no sabes ni qué significa ese término. Hoy tú no protestas absolutamente por nada. Hoy te acomodas a lo que el pastor te diga. Qué lindo el sermón. Me llegó. Mañana yo aporto más dinero y voy a recibir el doble. Falsamente has caído en el engaño de Satanás. Tienes que volver a la Escritura, a las sendas antiguas, a buscar cómo adoras a Dios en espíritu y en verdad. La próxima semana vamos a hablar de esto. Vamos a ir a hablar del pasaje de Elías en el Monte Carmelo. Y espero que tengas un comentario con respecto a lo que estamos hablando. Vamos a ver cuántos protestantes de verdad, de corazón, existen o existimos. Que vemos la pasarela al frente, la moda al frente, con una clase de vestuario impresionante.
y se quedan callados y solapados, con sus manos llenas de joyas, sus trajes carísimos, y tú sigues como cordero al matadero, silenciado, porque no puedes tocar lo ungido, porque eso te lo han vendido. ¿Cuál ungido? Mentira de Satanás. Mentiras de Satanás. Prueba los espíritus y te das cuenta que un ungido es un siervo del Dios Altísimo. Es el que se humilla más, el que siempre está sirviendo, pero de corazón. Vamos a ir terminando, creo que nos quedan poquitas. Siguiente. Los monarcas ingleses, ansiosos de confirmar su poder con el apoyo de Roma, no vacilaron en sacrificar a los reformadores. Por primera vez en la historia de Inglaterra, fue decretado el uso de la hoguera para castigar ¿a quién? A los propagadores del evangelio. O sea, a cada persona que encontraran con un librito o la Biblia, iba a ir a la hoguera. Los martirios seguían a los martirios. Los que abogaban por la verdad eran desterrados o atormentados y solo podían clamar al oído del Dios del sábado. Se le perseguía como enemigos de la iglesia y traidores del reino, pero ellos seguían predicando en lugares secretos, buscando refugio, lo mejor que podían, en las humildes casas de los pobres y escondideros, muchas veces en cuevas y antros de la tierra. Siguiente. Los papistas fracasaron en su intento de perjudicar a Wycliffe durante su vida, y su odio no podía aplacarse mientras que los restos del reformador siguieron descansando en paz del sepulcro. Por un decreto del Concilio de Constanza, más de 40 años después de la muerte de Wycliffe, sus huesos fueron exhumados y quemados públicamente, y las cenizas arrojadas a un arroyo cercano. Ese arroyo, dice un antiguo escritor, llevó las cenizas al río Avon, y el Avon al Severna, y al Severna a los mares, y estos a los océanos. Y así es como las cenizas de Wycliffe son emblema de su doctrina, las cuales se hallan esparcidas hoy día por el mundo entero. Bueno, hay varios libros donde se expresa eso. Cuán poco alcanzaron a comprender sus enemigos el significado de su acto perverso. Veamos aquí, por eso lo puse esa cita, el papado, el sistema papal. No estoy hablando de los miembros, estoy hablando del sistema. El sistema papal es uno y los miembros son otros. El sistema lleva tanto odio en sí que este hombre yacía hace 40 años en la sepultura, y lo sacaron, lo exhumaron y lo quemaron, porque en ese momento no pudieron. El odio que lleva aún 40 años atrás los llevó a hacer esto. Tenemos 500 años de la Reforma, y le digo algo, este sistema todavía sigue actuando de la misma forma, solapadamente, pero sigue actuando en secreto. Denle el poder nuevamente y verán realmente
¿qué característica tiene al perseguir y al asesinar? Denle el poder en su mano políticamente y denle en la otra la parte religiosa, en un solo poder. Y veremos qué realmente significa el poder papal. Vamos a terminar con la última, creo que es la última, Por medio de los escritos de Wycliffe, Juan Hus de Bohemia fue inducido a renunciar a muchos de los errores de Roma y a asociarse a las obras de reforma, y de este modo, en aquellos dos países tan distantes uno del otro, fue sembrada la semilla de la verdad de Bohemia. Se extendió la obra hasta otros países. La mente de los hombres fue encauzada hacia la palabra de Dios, que por tan largo tiempo había sido relegada al olvido. La mano divina estaba así preparando el camino de la reforma. ¿Estaríamos ahí? Perfecto. Yo quiero agradecerle a la historia por cada palabra registrada, que al confrontarla con las Sagradas Escrituras nos indica que el camino es el correcto a seguir. Y hay una frase, que el pueblo que se olvida de su pasado vuelve a caer en los mismos errores. Hoy te estoy invitando a que salgas de ese lugar de oscurantismo, de no conocer las Sagradas Escrituras. Sé que tienes una Biblia en tu casa, porque del 100% pueden haber un 98% que tengan una Biblia en su casa. Y esa Biblia está esperando para que tú la leas. Y no para que tanto la leas, sino para que comiences a vivirla. Todo el mundo que se muere, sea católico, sea evangélico, sea musulmán, todos van para el cielo. Todos están en el seno de Abraham, a la par del Señor. Todos están arriba. Las Sagradas Escrituras dicen que están en el sepulcro, esperando. Un pasaje, Juan 11. ¿Acaso que Jesús, cuando levantó a Lázaro, le dice: Lázaro, desciende del cielo? O Lázaro, sube de las tinieblas. No. Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. ¿A dónde estaba Lázaro? Tenía 4 días de estar en el sepulcro. Dice la hermana que ya olía feo. Hoy quiere el Señor sacarte de esa cueva, porque estás mal. Espiritualmente estás mal. Estás alejado de Él y hueles feo. Él quiere sacarte del sepulcro y que vengas a la vida eterna. Este libro, que fue escrito con sangre, te está esperando para instruirte en la verdad. Hoy el mundo te pinta un montón de maravillas. Que si eres hombre te puedes cambiar a mujer. Si eres mujer te puedes cambiar a hombre. Y un montón de cosas. Hoy estamos viviendo en tiempos, como lo dice la Escritura, últimos tiempos. Y llegaremos al momento de Sodoma y Gomorra, donde por nuestra intolerancia, nuestra tolerancia, por no estudiar este libro santo, va a caer sobre ti, sobre tu familia, cosas que le cayeron a Sodoma y Gomorra por despreciar la verdad, por despreciar al Dios que nos creó, por despreciar la institución sagrada del matrimonio, papá y mamá y hijos. Porque hoy Satanás está
enfrascado en destruir el lugar. Y Costa Rica sigue en silencio, sigue callada. Dios nos tenga misericordia. Sigamos orando por nuestro país. Se acercan los tiempos donde Cristo va a regresar. Y si tú no estás del lado correcto, según la instrucción que hay acá, te vas a quedar para soportar todo el castigo que llevó nuestro Redentor Cristo Jesús en tu vida. Y vas a ir al lago de fuego que fue hecho para Satanás y sus ángeles. Vas a ir con él a ese lugar a ser exterminado en la tercera venida de Jesús. Dios te ayude a tomar una decisión. Dios te ayude a poder entender la gran misericordia de nuestro Dios. Dios te bendiga. Somos Laicos en Acción. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones.